¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches y estamos haciendo una vez más, como todos los lunes a las 21, Hora Política. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vamos? Sergio, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos 3 invitados para abordar temáticas distintas, Javier, que tienen que ver también con nuestra cotidianeidad y con nuestra realidad. Exactamente. Por un lado, vamos a dialogar con Ramón Soques, quien es funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, la situación social principalmente en el sur de la provincia de Santa Fe, en la región de Rosario puntualmente. También el senador provincial por el departamento de Rosario, Ciro Seisas, haciendo un balance de lo que ha sido la última elección local en la provincia de Santa Fe, también palpitando lo que puede llegar a ser la concreción de la autonomía municipal a través de la reforma de la Constitución de Santa Fe, que está dando sus primeros pasos en la provincia. Y por último, recibimos a María Augusta González, referente de APRESID. Sergio, se viene este tradicional congreso de la entidad y nos va a adelantar obviamente los tópicos. Así es. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, entonces vamos al corte y después sí comenzamos con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Tomás antiácidos con frecuencia? Aunque sean de venta libre, su uso prolongado puede ser riesgoso. Acércate a la farmacia, podemos ayudarte a encontrar la mejor opción para vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a María Augusta González, dirigente de APRESID. María Augusta, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y gracias por convocarme nuevamente para hablar de nuestro gran evento, el Congreso de APRESID. Así es, ¿cuándo es? Bueno, el 6, 7, 8 de agosto, como siempre, la primera semana de agosto. Sigue siendo esta nueva edición número 33 en Buenos Aires, en la Expo Rural de Palermo. En este año el lema es Código Abierto. Código Abierto, digamos, con la Fuerza Exponencial también, que es nuestro aliado, digamos, en la construcción de este congreso. ¿Y por qué Código Abierto? Porque uno dice, bueno, Código Abierto se refiere más que todo al área de la informática, software. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, nosotros de alguna manera lo asimilamos a un código abierto, es un software que, digamos, en su código fuente está sujeto, uno puede entrar, modificarlo, investigarlo, compartirlo, etc. Entonces, nosotros un poco apuntamos a lo que es el conocimiento
en comunidad, compartido, donde todos podemos hacer nuestro aporte y que se enriquezca y de alguna manera lográs una mejora continua de eso. No te encerrás en una cuestión muy, como puede ser el agro, que siempre habla de lo mismo. No, nosotros nos abrimos a la comunidad y porque somos parte de la comunidad. ¿Este congreso tiene la rentabilidad del campo como uno de los ejes o no? Nosotros, a ver, la misión de APRESID es promover sistemas de producción sustentables, ¿sí? Mediante el conocimiento en red, la innovación y en base a la ciencia. Nuestra gran palabra, que por ahí siempre suena como muy difusa, que no es muy concreta, que es sustentable. La sustentabilidad en sí implica 3 ejes, ¿no? Ambiental, social y económico. Son 3 patas fundamentales. Sin esas 3 patas funcionando no hay sustentabilidad. Entonces, la económica claramente es la rentabilidad del productor. Si el productor no es rentable, no puede ser ambientalmente sustentable, porque no puede invertir ahí, no puede tampoco aportar a la sociedad, porque se funde básicamente. Entonces, nuestro Congreso siempre apunta a que los sistemas productivos sean más eficientes y, por supuesto, que sean rentables, que esa eficiencia te traduzca en una rentabilidad y un valor que se reconozca mediante la rentabilidad, porque ese esfuerzo de ser eficiente, de meter valor, de meter tecnología, se tiene que traducir en una rentabilidad, si no, no hay, no tironea nada de eso, ¿no es cierto? Más allá del reconocimiento o de una certificación que puede servir, pero si no está la retribución económica, no sirve. Entonces, si bien no es el lema económico, somos una entidad técnica, nuestra misma definición nos lleva a que realmente la rentabilidad del productor sea uno de los pilares que sostiene la producción. Y en pos de ese objetivo hay obviamente múltiples sectores, ¿no?, que están acompañando este congreso. ¿Cuáles son? Sectores, te referís a los digamos, ejes que tenemos. No, y acompañamiento también, digamos. Bueno, nosotros siempre, desde la génesis de APRESID, siempre creímos en el conocimiento en red, en lo que son sistemas interactivos de innovación. Entonces, siempre fuimos aliados del momento 1 de las empresas, del INTA, de los sistemas de investigación estatales, CONICET, universidades, no sé, asociaciones de productores de afuera, otras asociaciones que son amigas, hermanas nuestras. Siempre nos manejamos interrelacionados. Entonces, tenemos, por supuesto, que empresas desde la maquinaria agrícola, desde los insumos, desde, por supuesto, la investigación, o sea, nuestros aportantes, no solo de conocimiento, donde interaccionamos, sino económicos, son digamos, de distintos sectores dentro de la agricultura y afuera también. De la alimentación, por ejemplo. Claro, también, ¿no? Eso te iba a decir, te iba a preguntar, porque APRESID, bueno, la siembra directa, el otro día Carlos Castellani nos hablaba de la enorme ventaja que significaba esto, y también de la innovación tecnológica, que hay una nueva situación económica que permite un mayor desarrollo, ¿no? Pero siempre está el reduccionismo de las retenciones. Digo, el otro día, el sábado, el presidente hizo un anuncio de reducción de retenciones. ¿Y eso cómo se configura, por ejemplo, en el consumidor de la alimentación, fundamentalmente todo lo que viene del agro? El consumidor es un gran demandante de lo que nosotros producimos, digamos, de las características que nos exigen, ¿no? Es uno de los grandes clientes, si uno quiera tener en cuenta para nosotros el desarrollo de nuestros productos. A ver, si vamos al tema retenciones, ¿cómo impacta en el cliente? Bueno, en realidad la retención no solo es distorsiva de precios, sino que afecta negativamente las decisiones productivas y decisiones de inversión. Las decisiones de inversión implican, ¿no?, meter por ahí tecnología, en no solo fertilización, tecnología de fertilización que es muy específica, sino una tecnología de trazabilidad, por ejemplo, que eso impacta directamente sobre el consumidor. Porque el consumidor ve una etiqueta, ve un producto y puede leer una trazabilidad, le da un valor y lo prefiere. Hay sectores que ya prefieren tener una historia de lo que están consumiendo.
Entonces, fundamentalmente lo que es, para no ser reduccionista, yo creo que el motivo principal... Nosotros, vos pensá que mundialmente estamos compitiendo con agricultura subsidiada por el Estado, y nosotros, al contrario, ¿no? Estamos restringidos, más en un contexto actual donde los precios, los commodities están bastante deprimidos porque hay mucho stock internacional. Entonces, las retenciones juegan un papel más pesado en lo que es la producción. Entonces, ¿cómo repercute simplemente en nuestro consumidor final? Bueno, en toda esa, en lo que es no solo diseño de producto, sino trazabilidad, tecnología de bajo impacto, un montón de cuestiones que el cliente lo puede llegar a leer, pero nosotros tenemos esa restricción de poder implementar toda la tecnología. De hecho, uno de los ejes que tenemos en el Congreso, que es Innovación y AgTech, abarca todo lo que hay, o sea, todo lo que es startups agro, o sea, AgTech, ha tenido un desarrollo enorme en la parte de agrícola. ¿Por qué? Toda la implementación de inteligencia artificial, ¿no? De machine learning, de robótica inclusive, en otros sectores industriales también está pasando, pero en el agro es explosiva la cantidad. De hecho, en el Congreso tenemos un sector donde van a estar las mejores AgTech, todas una al lado de la otra. Uno tiene la experiencia de estar con cada una y ver qué están haciendo, qué están empezando para adelante. Inclusive, si a uno le interesa también invertir, ¿no? Por supuesto, claro, en esos emprendimientos. Pero toda esa tecnología donde el agro es muy, muy productor, digamos, lo tenemos ahí. Es muy impresionante, si uno empieza a bucear en ese terreno, de ver cómo la agricultura es un gran imán para ese tipo de inversiones y las cosas que se están logrando. Y ahí tenemos un montón de desafíos, pues también tenemos la brecha de adopción de toda esta digitalización de la agricultura, el manejo de ambientes, la utilización de bioinsumos, por ejemplo, que bajan el impacto, pero que demandan toda una capacitación o realmente una información por parte de los productores y los asesores mismos, que hoy por hoy es un desafío, y uno lo ve por ahí en los ingenieros nuevos que recién se reciben, que son mucho más digitales que nosotros, claramente, pero que tiene ese desafío, ¿no? Y esa brecha es todo una cuestión a zanjar, ¿no? Y el Congreso también actúa como un termómetro de las demandas del productor agropecuario hoy, o sea, ustedes también pueden testear los reclamos y qué es lo que necesita puntualmente hoy el productor. Todos los temas que surgen del Congreso son todos, se plantean todos en espacios interactivos de co-creación entre productores de APRESID, de otras instituciones, de empresas. O sea, esto no es un capricho, ni yo me levanté y dije quiero hablar de producción sustentable, no. En realidad, de la mano de Código Abierto, del laburo en redes que hacemos, somos bastante, digamos, coherentes con eso, y todos los temas que van surgiendo son todos co-creación de no solo socios de la institución, sino de afuera de la institución, sino pertenecientes a empresas, a gobiernos, a instituciones públicas. Nosotros, imagínense que INTAs, universidades, empresas, todos tienen un lugar para difundir sus tecnologías dentro del Congreso. Tenemos 450 disertantes, 160 paneles, 9 salas. O sea, ahí están todos metidos, desde los privados, lo público, y todos, de alguna manera, se plantea esa discusión previa para decidir cuáles son los temas que vamos a tratar. Y en eso el productor de nuestra asociación, por supuesto, tiene mucho poder. Y de ahí también surge que volvimos con los talleres, que es otra metodología que el congreso pasado no tuvimos, pero que sí la hicimos otros congresos, que son lugares más chicos, donde por supuesto tienen capacidad limitada, pero donde el disertante está en contacto bien con el público, y por ahí la mitad del tiempo habla de un tema, y la otra mitad es interacción. Interacción con los... ¿Para qué? Para que
no solo haya digamos, un abordaje más personal del problema, sino también se realice debate entre los mismos del público. Para nosotros, por supuesto que tenemos unos ejes que son aprender produciendo, donde tomamos al productor como el creador del cambio, realmente el generador del cambio en territorio, por supuesto, y ahí es como que, por supuesto, es nuestro gran protagonista. Nosotros tenemos más de 600 socios que están en regionales, haciendo ensayos, creando información que utiliza en la institución para después abrirlo a la comunidad. Ustedes saben que todos los contenidos de Preside están todos abiertos a la comunidad. Así que para nosotros el productor es el gran protagonista y creador de innovación. Por eso también tenemos un eje especial para ellos y tenemos estos talleres que hacen como una atención personalizada a ellos y el abordaje de los problemas no solo actuales, sino a futuro, ¿no? Con una visión más prospectiva. María Augusta, muchísimas gracias y mucha suerte. No, muchas gracias. Por supuesto, están todos invitados. Si quieren ver el cronograma, www.congreso.apresid.org.ar. Ahí pueden pispear, está el cronograma, van a ver que hay de todo para elegir. La verdad que es súper interesante. Tenemos también un remate ganadero. Nos metimos mucho con los sistemas integrados, con la ganadería, que en un momento Apresid no abordaba tanto y nos dimos cuenta que era la diversificación perfecta de un sistema productivo, incorporar la ganadería y bueno, y eso se notó en los años de sequía por la sustentabilidad del sistema. O sea, el productor, que era agricultor y ganadero, realmente pudo superar la sequía con mucho más holgura que un agricultor puro. Entonces, apostando a la diversidad y apostando al conocimiento entre todos, los invitamos, por supuesto, al Congreso Código Abierto. Gracias, muy amable. No, por nada, gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Este invierno, que nadie pase la noche con frío. La Municipalidad de Rosario activó el operativo Invierno 2025. 5 refugios para alojamiento, higiene y comida. 10 postas de entrega de viandas calientes. 5 centros de día para contención y reinserción. Y rondas nocturnas que recorren la ciudad entregando abrigo, alimentos y acompañamiento. Si ves a alguien que necesita ayuda, podés escribirle a Munibot al 3415-440147, acercarle un abrigo y ofrecerle algo caliente. Todo suma, nunca es poco. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.
Seguimos en Hashtag Hora Política, recibimos a Ramón Sóquez, quien es secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia. Ramón, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a los dos. Bueno, ¿cómo podemos definir hoy por hoy la situación social en nuestra región, en el sur de la provincia de Santa Fe? Y la verdad que la situación está muy compleja. Nosotros, digamos, la cuestión más asistencial, digamos, alimentaria, nosotros este último tiempo vimos un aumento del 30%, donde se visualiza más por ahí en los sectores más vulnerables de la franja etaria de las personas mayores, donde están con mucha vergüenza, y siempre es un síntoma para tener en cuenta cuando un jubilado va a buscar una organización social para buscar alimento, o en esta ronda que hace, por lo menos acá en Rosario, los excombatientes, ya veníamos viendo ese indicador, personas mayores que no están llegando, pero también en la niñez. Pero la situación sí es muy compleja. Y además esa complejidad hace que también nosotros, las políticas sociales que estamos trabajando en función de bajar los índices de violencia, tengan que buscar otras acciones innovativas y pensar en los barrios focalizados que estamos trabajando, que hay que extender y tener una mirada más precisa en algunos lugares, pero la verdad que sí, está muy compleja. Por ahí hay una mirada, yo creo que hablamos antes un poco naif, de que desde la política a veces se piensa en que se está armando un estallido al estilo 2001, como que quedó mucho en el inconsciente eso. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay una implosión hacia adentro de la subjetividad de las personas, de las familias, de las redes de contención, y hay mucho malestar y malas condiciones de vida, condiciones del tema de salud mental, el tema del consumo problemático, violencia familiar, de género, bueno, todo un cóctel que es más silencioso, no se ve, pero evidentemente es consecuencia de todo esto, y contra eso nosotros trabajamos, obviamente. ¿Qué se siente estar en el lugar que estás como funcionario, en un lugar muy complejo, porque vos mismo estás diciendo que hay un 30% más de demanda de alimentación? Cuando los tecnócratas dicen se bajó tanto por ciento de la pobreza, y la realidad indica que los sectores vulnerables, los sectores pobres pasan a la indigencia y los indigentes empiezan a desaparecer prácticamente de esos números, ¿no? De esas mediciones. En principio hay un desconocimiento, a veces hay una mirada cínica, porque la verdad es que teniendo una mirada, digamos, positiva, que se calcula que al sostener la UH, ante bajar la inflación, que por supuesto golpea muy fuerte a los sectores vulnerables, nadie no está en contra de eso, pero de la misma manera te puedo decir, nosotros tenemos pobreza estructural ya sentada en la Argentina, y no hay una obra pública nacional que esté trabajando en función de resolver esas problemáticas. Entonces esta medición es muy chiquita y tiene que ver con un análisis del poder adquisitivo, que también es discutible, porque nosotros la asistencia alimentaria, que es lo más básico de todo, hemos tenido que aumentarlo. Tenemos 521 comedores que tenemos convenio con tarjeta institucional, y a otros 300 los asistimos con módulos. Por lo tanto, esa discusión, uno que está en territorio y todos los trabajadores que están en territorio, eso no se refleja. Por más que algunos indicadores puedan ser positivos. Pero la realidad es que no. La pobreza está, la indigencia está, y las consecuencias de esa situación se trabajan, que ha hecho que el gobernador, junto a la vicegobernadora, que también es muy activa en estas políticas, y nuestra ministra, desde el día cero que asumimos, tengamos una secretaría como la que me toca conducir a mí, que básicamente trabaja sobre políticas de inclusión y con cuestiones de romper esos círculos de violencia que encontramos en el territorio. En pos de buscar la buena noticia, digamos, en cuanto al proceso de la inflación que bajó y todo lo demás, los costos en cuanto a los alimentos, las partidas, ¿se ha visto reflejado que se mantienen los precios o también se han incrementado los precios de la alimentación? No, hubo periodos donde permanentemente hubo aumento. A lo mejor no en los porcentajes que existían antes, pero después nosotros tratamos de tener, sobre todo acá en Rosario, que trabajamos cuando tenemos proveedor, que puedan sostener los precios, porque si no, cada vez que nosotros hacíamos una inversión mayor, venía acompañado de un aumento de los precios. La verdad que esa es la realidad. Hay una bajada de línea y también acciones concretas por parte de la Nación que a simple vista parecieran atentar contra este tipo de políticas de asistencia, de contención
el caso más reciente es el tema de discapacidad, la emergencia para esta área. ¿Se hace muy difícil poder afrontar también la labor en este marco que instalan, insisto, desde la Nación? Nosotros la verdad que siempre hemos tratado de tener un buen vínculo con Nación y nos hemos esforzado, la ministra hemos tenido reuniones más, pero la verdad que no hemos podido concretar alguna política pública conjunta. La voluntad de la provincia fue esa y la decisión del gobernador es invertir mucho en políticas sociales. Por lo que hablábamos un poco antes, quizás es lo que no se visualiza más por el clima de época, pero las inversiones están y nos hemos puesto muchas cuestiones espalda con el municipio sin poder tener un trabajo sostenido con Nación. Pero de todas formas nosotros hemos trabajado y hemos desplegado, y especialmente en Rosario, donde el gobernador ha tenido una mirada especial, atento de que el gran objetivo y el mandato popular era bajar los índices de violencia, que se logró con las políticas de seguridad inteligente, con la persecución penal, con la articulación que también nosotros tenemos en determinados territorios, como por ejemplo las intervenciones barriales focalizadas, donde en el barrio Estela Maris, 7 de septiembre, a los niveles que hemos bajado lo hemos podido bajar aún más con este trabajo integral, pero también con una fuertísima presencia del Estado, no solo articulando con la municipalidad, sino con políticas públicas directas. Nosotros, esto que les decía, son convenios directamente con organizaciones sociales, pero incluso nos hemos involucrado como provincia, esto te diría que es casi inédito, con temas que generalmente eran eminentemente de los gobiernos locales, como era la gente, sobre todo en la parte del operativo invierno, la gente en situación de calle. Hoy nosotros, el trabajo que están haciendo los excombatientes se sostiene económicamente a través de un convenio con nosotros, que aportamos los recursos. Un refugio de esta organización Sol de Noche lo estamos nosotros ayudando para que puedan refaccionar la nueva sede que le dio el episcopado, y trabajando con las 25 o 30 organizaciones sociales que trabajan la cuestión de la gente en situación de calle. Así que nosotros hay una presencia del Estado provincial muy fuerte, y es una decisión en Rosario y el Gran Rosario, pero principalmente haciendo epicentro en nuestra localidad. ¿Cómo se trabaja con respecto al control de los comedores? Digo, porque muchas veces se distorsiona la esencia porque lo vinculan con punteros políticos, o que quien está encargado termina vendiendo algunos alimentos que son destinados para la gente. ¿Cómo se trabaja el control en ese sentido? Bueno, lo del gobierno nacional fue de alguna forma, primero reconocer que obviamente hubo movimientos sociales grandes que han tenido algún vínculo con el Estado que se han corrompido. Eso existió en nuestra provincia y en el país. Ahora, ante esa situación, vos tenés la postura del gobierno nacional, si son todos iguales, y que hasta es una manera simplista de abordar la realidad. En el caso nuestro, nosotros, organizaciones sociales muy grandes que hemos detectado problemas, independientemente de su orientación política, hemos decidido cortar con eso y lo seguimos haciendo. Se hizo un trabajo conjunto con la MUNI, donde tuvieron que llevar los beneficiarios. Trabajamos meses del año pasado en la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria junto con la municipalidad, y permanentemente estamos haciendo monitoreo. Y también estamos trabajando con los que trabajan bien, sea el color político que sea una organización neutra, reforzarlo. Les hemos dado cursos de manipulación de alimentos, hemos mejorado la situación ayudándolos económicamente para que puedan el almacenaje de los alimentos hacerlo de otra manera. Y sobre todas las cosas nosotros no tenemos una mirada estigmatizante de las organizaciones sociales, porque las mejores políticas públicas las estamos llevando junto a ellas. El programa Nueva Oportunidad, por ejemplo, lo trabajamos y hemos llegado a 17.000 pibes con 800 trayectos pedagógicos, pero trabajando con 280 organizaciones sociales de todo tipo, eclesiásticas, políticas, neutras, digamos, más con perfil profesional, más con perfil político, en el marco de una red política. Con todas hemos trabajado, de las que han trabajado seriamente, pero el Estado, para llegar, necesita de esos espacios y necesita ese vínculo que tienen con el territorio. Nosotros acompañamos con los capacitadores, acompañamos con los acompañantes y le damos una beca a esos chicos. Y la verdad que son historias de vida que hemos podido empezar a torcer a partir de estas políticas públicas, pero sin duda los hacemos con las organizaciones. O programas Reintegrarse, que tiene que ver con programas para las personas privadas de libertad que están por salir. Estamos trabajando con alrededor de 500 personas, y con ellos también, es organizaciones sociales que toman el desafío de ingresar a una unidad penitenciaria y poder trabajar en conjunto
para que esas personas, y después hacemos un seguimiento con el dispositivo enlace cuando pueden salir, para acompañarlo en un proyecto de vida nuevo, y eso, de nuevo, lo hacemos con las organizaciones sociales. Así que no compartimos la mirada, pero sí hacemos un control muy fuerte para que los fondos y la inversión que se hace del Estado provincial, pero con el aporte de todos los santafesinos, lleguen a destino. Por último, vos mencionabas al principio de esta charla el tema de los consumos problemáticos, la violencia intrafamiliar. ¿Hoy los indicadores siguen generando preocupación en ese sentido? Sí, muchísimo, y estamos permanentemente tratando de generar políticas nuevas, innovadoras. Por ejemplo, y esto surgió justamente de una charla con el gobernador, estamos trabajando en una nueva política que se llama Familias Priorizadas, que primero lo empezamos a hacer en aquellos territorios que teníamos anclaje, que lo estamos haciendo el 7 de septiembre, La Mar y la Bombacha, pero ahora lo estamos pensando en otros territorios, que es trabajar con determinadas familias que cumplen determinados indicadores. Que en los últimos tiempos hayan tenido una persona en su seno familiar privado de la libertad, con alguna persona que haya tenido una violencia altamente lesiva, un asesinato o una herida por arma de fuego, que tengan algún consumo problemático, pero que derive en una consecuencia ya de una situación de violencia, que tenga alguna situación de violencia vinculada con la niñez o violencia de género. Con eso hemos hecho unas clasificaciones de las familias y se hizo un score de riesgo. Aquellas que tienen los 5 indicadores son las que vamos a tratar de trabajar, porque tienen un objetivo de que los integrantes de esas familias encuentren un rumbo, pero también esas familias tienen hacen un efecto social en el lugar el territorio donde están, que generan diversas problemáticas. Pero sí, por supuesto, esas situaciones se están dando situaciones de consumo en niños cada vez más chicos, y eso preocupa mucho. Y también tratando de tener siempre una mirada de la dinámica social que está en permanente cambio. Hoy surge una nueva problemática del endeudamiento de los sectores populares. Sí. Endeudamiento a veces porque no llegan a fin de mes, endeudamiento para consumos problemáticos, o endeudamiento ahora de una gran problemática que también tenemos que abordar, porque la realidad sí nos lo indica, que es la gente y los jóvenes que a través de un celular quedan endeudados por el tema del juego. Claro. Entonces, hoy antes se planteaba alrededor del casino que se llama, bueno, hoy cualquiera desde su casa, con el tema del juego, y incentivado incluso por las redes. Sí, las apuestas virtuales. Tenemos una situación muy compleja y bueno, también estamos tratando de poner el ojo ahí. Ramón, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Ramón Sóquez, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia de Santa Fe, estuvo en #Horapolítica. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273, Rosario.
Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos ahora al senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas. Ciro, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Al contrario. ¿Cómo viene el tema de la autonomía? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se va a dar la autonomía que todos quieren o está en debate aún? Es el punto más interesante para la ciudad de Rosario, es el punto más interesante, creo yo, para las ciudades, en tanto formas colaborativas y comunitarias de compartir la vida, que tengan la capacidad de dictar sus propias políticas para gobernarse y para dictar también su independencia y la adquisición de nuevas facultades para prestar mejores servicios y tener transferencias de recursos mucho más equitativas y proporcionales a lo que le aportan a la provincia para poder hacerse cargo de esos servicios. Por eso hablamos siempre de una autonomía en lo político, en lo burocrático, en lo administrativo, pero también en lo económico y financiero. Esa es la clase de autonomía que la ciudad está buscando. Yo que soy parte del proyecto de Creo, el partido de Pablo Hapkin, el intendente de aquí de Rosario, estoy desde el día 1 clavado con el tema de la autonomía, trabajando activamente, primero en la ley de necesidad de reforma, en donde nosotros tuvimos la posibilidad y la concretamos de colocar el ítem autonomía en la ley que dictaba la necesidad de la reforma constitucional, y ahora trabajando con los equipos técnicos para tratar de darle la forma final. Por supuesto que hay quienes dicen que quieren la autonomía ahora porque es un tema habilitado para discutir, porque lo pusimos nosotros, pero también es cierto que se escudan en esa palabra, creo yo, para estar en campaña permanente. Y acá es donde tenemos que trazar la línea, me parece, los ciudadanos, y plantear claramente que no se puede utilizar una bandera para hacer una campaña a intendente que va a tener lugar en el año 2027. Después nos sorprendemos con la baja participación en la elección general. 52% de los votantes fue a votar el día de la elección en este año 2025, menos aún que en la primaria. Entonces tiene que ser un llamado de atención que cuando vos desgastás la credibilidad de la gente después no participa porque no lo quiere hacer. Y tiene una razón, hay un fundamento detrás. Por eso apostamos por un diálogo razonable y por propuestas autonómicas que sean realmente realizables. En ese caso, nosotros sí lo podemos garantizar, porque nuestra propuesta es así. También es verdad, Ciro, que, perdón, Javi, ¿no? También es verdad, Ciro, que ese 52% de abstención puede responder en gran parte porque la clase política no le dio respuestas a sus necesidades. Entonces, digo, hay un descrédito de la clase política, fundamentalmente porque ve que la mayor grieta está entre aquellos que dicen representar y no representan. Total. Hay una repetición de fórmulas, creo yo. En Argentina ya ocurrió que el gobierno nacional, que había ganado con más del 50% de los votos, se creyó dueño del país, y en esta misma ciudad, en un acto del Día de la Bandera, una ex vicepresidenta y expresidenta como Cristina Fernández de Kirchner dijo vamos por todo en ese momento. Y tiempo después la militancia digital se pasó a lo contrario, al gobierno de Juntos por el Cambio del año 2019-2023, y después retornó al poder central y ahora lo tiene el poder central nuevamente, esa cibermilitancia. Y la verdad que yo veo que hay una proliferación y explotación del concepto de grieta. Y a lo mejor eso es lo que la gente repudia también. El clima de odio, de crispación, la violencia verbal, la descalificación. Entonces acá es donde pedimos que se sea responsable en los lugares en los que estás ejerciendo una representación ciudadana. Yo creo que hoy hay claramente un escenario de 3/3 de representatividad, pero en esos 3/3 hay quienes pretenden instalar una campaña electoral en forma permanente. A nosotros ahí no nos van a encontrar, porque podemos dar fe de la gestión, de lo que se hace, tenemos números para mostrar a nivel provincial y a nivel local, y al resto le queda querer ser, y en ese querer ser
Lamentablemente puede pasar que se apoderen de la discusión más importante que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es la reforma de la Constitución. En el caso de Unidos, eso no pasa. En el caso de las otras fuerzas políticas, yo creo que sí está pasando y con toda claridad. Ciro, nos queda por votar en octubre, elecciones nacionales. El calendario local de comicios se cerró ya a modo de balance. Pasado el tiempo, ¿qué analizan? ¿Cuál fue el mensaje que dio el rosarino en las urnas acá en Rosario puntualmente? Evidentemente que hay mucho para mejorar, pero también que no hay grandes diferencias ni no se despiertan grandes pasiones desde ningún lado, porque ninguno supera más que el 30 y pico % de los 3 candidatos que tuvimos que elegir acá en Rosario. Yo sobre todo me refiero a esto. Estamos viendo que hay, como te decía, un escenario de 3 tercios. Ninguno termina de consolidar o de enamorar. Y además hay una cosa muy clara, en las elecciones de medio término muchas veces hay una intención de votar para marcar lo que se puede corregir, para marcar lo que tal vez el oficialismo no esté haciendo bien. Se toma nota de eso, desde luego, y se refuerza. Y yo creo que además mucho de lo que está en marcha hoy, en 2 años lo vamos a ver concluido. Y estoy seguro que el balance va a ser muchísimo más que positivo para el 2027. Yo creo que hoy por hoy estamos en un escenario bastante complejo, atomizado, en el que tenés referencias a un partido nacional que está en formación, pero que depende del poder central, ejerce su peso, más cuando lo encarna una figura conocida. En otro caso hay una especie de aglutinamiento del peronismo detrás de la opción que dice representarlo, aunque lo esconda. Y en el otro caso, muy cerquita, en puntos, está la opción, que es el caso de Carolina Lavariú, acá en Rosario, que forma parte del espectro de Unidos y es la candidata del gobernador y del intendente y de este senador departamental. No está muy lejos un universo del otro. A ver, lo que estamos viendo es que hay una fragmentación que tenemos que apostar a superar. Pero eso tiene que ser con un llamado de atención a dejar de creer en que con más conflicto y más grieta vamos a resolver la situación que tenemos hoy. El gobierno nacional se ha retirado prácticamente en cuanto a su inversión en el interior y en materia de obra pública empieza ya a verse las consecuencias, ¿no? No solamente las rutas, sino también en la ciudad de Rosario, obras periféricas como circunvalación, como el monumento, que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Con la esencia de la ciudad. ¿Cómo se puede revertir esto desde Rosario con su autonomía y de la provincia? Nosotros fuimos a la justicia. En lo personal lo hicimos desde el Senado de la provincia contra el gobierno nacional, una acción de amparo y obviamente una medida cautelar de rápida acción para garantizar servicios de mantenimiento mínimos que se tienen que realizar. El funcionamiento de las luminarias, sobre todo en sectores del norte de la ciudad, de los accesos del norte, también en el sur y en el sudoeste, están con problemas. El asfalto no tiene mantenimiento. Las malezas se han despejado después de esta medida que interpusimos a la justicia federal. Entonces yo creo que hay una decisión muy concreta que es de no acatar lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno de la nación. Yo creo que no estamos mejor que antes, que el resultado de la medida fue parcial y que sí, efectivamente, si Rosario puede tener una autonomía y una delegación de facultades, puede tomar estos temas a su cargo. Otra obra, como la del rulo de Wilde y circunvalación, de Wilde y la autopista Córdoba, es un ejemplo muy concreto de la misma problemática, una obra que no se termina. Si la tomase la ciudad bajo su jurisdicción, podría terminarla con recursos propios. Está el caso de la inversión enorme que ha hecho el gobierno provincial en materia de reparación de rutas nacionales, cuyos tramos santafesinos pasan por la provincia de Santa Fe, pero sobre todo la reconstrucción que ha hecho de las rutas provinciales, que fue casi total, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una radiografía de contrastes. Por eso también el gobierno provincial salió a aclarar con carteles de gran dimensión qué ruta depende de cada gobierno. Es una medida antipática, pero hay que tener la obligación también de ser sinceros con el usuario de la red vial, que sin el mantenimiento y sin las potestades, el gobierno provincial como el local, seguimos dependiendo de un gobierno nacional. Hoy agravado por el decreto 461 que prácticamente desarmó Vialidad Nacional. Si bien
Hubo una acción también en la justicia que la hizo y la protagonizó el Sindicato de los Trabajadores de Vialidad Nacional, tratando de suspender esa disolución de Vialidad Nacional. Al día de hoy no sabemos qué va a pasar con alrededor de 45.000 kilómetros que tiene de rutas nacionales todo el país. De esos 45.000, apenas 10.000 kilómetros de ruta son atractivos para ser concesionados. ¿Qué va a pasar con los otros 34.000 kilómetros que tenemos? Es una gran incógnita. Este esquema a nosotros nos hace pensar que tendríamos que ir ampliando las facultades, como se hizo con el sistema de salud y educación, para que las provincias lo terminen tomando. Yo creo que es una transferencia sin recursos del gobierno nacional, que entiende que puede adoptar esta postura porteñocéntrica. Es el federalismo invertido más profundo que hemos vivido en la historia reciente, esta decisión que ha tomado el gobierno. La verdad que la autonomía, en el caso de Rosario, podría ser un paso y podría entregar la solución que en este momento es lo que más necesitamos: cuidar los activos viales para cuidar la seguridad vial, para cuidar vidas. Así de simple. Ciro, si esta reforma constitucional que está dando los primeros pasos termina alumbrando la autonomía de Rosario, ¿es un factor que en lo personal te puede entonar para ir por la intendencia en el próximo turno? Es un proyecto colectivo que a mí me supera, que supera al intendente de hoy, aunque nuestro intendente Pablo ha sido el principal impulsor en los últimos años, y de hecho es a raíz de la ley de necesidad de reforma que logramos incluir este ítem dentro de los temas a discutir por la convención reformadora. Yo creo que es un estímulo enorme para quien quiera gobernar esta ciudad, pero también una responsabilidad muy grande. Y digo esto, es una discusión más grande que el nombre y apellido de cualquiera, y es lo suficientemente serio como para que no nos dejemos engañar por quienes vienen a prometer cosas que después no van a poder garantizar. El proyecto de Creo, el proyecto del partido de Hapkin, es un proyecto muy concreto sobre autonomía. El proyecto del radicalismo es muy similar. Otros proyectos tienen algunos puntos parecidos. Y básicamente lo que plantean es que con más de 500.000 de habitantes, el Consejo Municipal y el Ejecutivo pueden dictar una ordenanza elemental de autonomía para poder ir a buscar una convención estatuyente en la próxima elección. Y hay quienes sostienen que esto es imposible porque lo único que quieren es que la autonomía para Rosario no salga con esta reforma, porque entienden, un poco en el sentido de tu pregunta, que dar esa autonomía es dársela a la gestión actual. No lo pueden permitir porque no van a poder competir en igualdad de condiciones dentro de 2 años. Yo creo que es una discusión muy cortoplacista esa, y que nos tenemos que concentrar en qué es lo que es mejor para Rosario y cómo un gobierno autonómico nos garantizaría muchos y mejores servicios de los que hoy tenemos. Ciro, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Gracias. Seguimos en Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento,
para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. Cortés Batani, Servicios Inmobiliarios. Experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Bueno, y vamos al cierre del programa con una noticia lamentable, porque estamos hablando de la pérdida de Locomotora Olivera. Así es, Sergio, se confirmó finalmente este lunes, después de estar internada 15 días exactamente. Fue el mismo día en que inició la convención reformadora de la Constitución santafesina. Bueno, se produjo la muerte de la exboxeadora y referente política del Frente de la Esperanza, convencional electa, nunca llegó a jurar para poder asumir su banca. Locomotora Oliveras había experimentado en los últimos días alguna leve mejoría, pero lo cierto es que su cuadro clínico, después de sufrir una ACV hace 15 días, nunca dejó de ser grave este cuadro. Por lo tanto, este desenlace, obviamente, en cierto modo también era una posibilidad que estaba latente en el escenario. Por lo tanto, también se activará automáticamente la decisión de quién va a reemplazar a la Locomotora en la banca del Frente de la Esperanza. Ya se venía barajando el nombre de Verónica Colombo, una referente radical. Es lo que va a tratar en gran parte también esta semana la convención reformadora. Una convención que para el viernes próximo, Sergio, tiene previsto en Rosario la realización de una audiencia pública en torno a la autonomía municipal. El lugar elegido es el Consejo Deliberante de la ciudad y allí van a confluir, aparte de los convencionales que integran la comisión que se aboca precisamente al tema municipal, a la autonomía, distintos actores que han presentado en las últimas horas proyectos ciudadanos, así se lo suele decir, ligados también a la autonomía municipal y a la reforma constitucional en sí. Por lo tanto, también hay mucha expectativa sobre lo que va a ocurrir el viernes próximo en la ciudad de Rosario. Muy bien, y desde acá le enviamos nuestras condolencias a la familia Olivera y a todos sus amigos y allegados. Con esto nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes en Hora Política. Chau.